Muy buenos días, O muy som buenas está muito tardes, baixo. hermanos en el camino. Continuamos hoy un recorrido que hemos iniciado como intergrupo con aquel compromiso tomado conscientemente con nuestro ángel solar y con la humanidad como grupo contenedor para poder realizar colectivamente aquella parte que nos toca dentro del servicio mayor. También como continuidad de los encuentros anuales de líneas jerárquicas de acción. Debemos recordar que luego del WESAG 2018 se imagina un enlace con encuentros periódicos para tejer esa urdimbre que nos relaciona como grupos en una significativa actividad creadora y liberadora. Algunos, conscientes y otros cada vez más conscientes, están colaborando con la jerarquía espiritual planetaria, con Shambhala y con la evolución de toda vida en el planeta. Para ello, continuamos con el proyecto de reuniones trimestrales denominado Caminando hacia el Concilio 2025, donde se incluyen hacia adelante encuentros cada 3 meses, la semana del nuevo grupo de servidores del mundo entre el 21 y 28 de diciembre del 2019. Incluye 6 WESAC e incluyendo el WESAC de 2025, momento cumbre en que se realiza el concilio planetario que, sin dudas, estamos captando ya su influencia. Asimismo, se han incluido la celebración de los solsticios y equinoccios. El programa de esta jornada. Para iniciar, se realizarán los mantras de primer rayo y la afirmación del discípulo. Luego, durante 15 minutos, se expone el tema elegido para el día de hoy, 10 de noviembre de 2019, bajo el signo de Escorpio, que es la labor actual del nuevo grupo de servidores del mundo. Posteriormente, y en orden, se dará la palabra a quienes estiman que puedan aportar al crecimiento y expansión grupal mediante sus reflexiones, unos 30 minutos. Luego, una segunda etapa donde se plantean algunos interrogantes con un breve espacio de respuestas. Se propone 2 o 3 preguntas para ampliar nuestra comprensión grupal sobre las posibilidades presentes, contando con el tiempo de 10 minutos para cada una de las preguntas. Después, una meditación de 15 minutos sobre el nuevo grupo de servidores del mundo y el cierre. Veamos entonces ahora los propósitos de los encuentros. Uno es comprender nuestro rol intergrupal en el contexto planetario. Otro punto es ofrecer un grupo humano consciente para fortalecer el nexo entre Shambhala y la humanidad. Y como tercer punto, colaborar activamente en el cumplimiento del plan de Dios en la tierra. E incluimos la siguiente frase del maestro tibetano que menciona varias veces en su obra: los discípulos de todas las ramas tienen la tarea de modificar, cualificar y adaptar el plan divino simultáneamente.
Discipulado de la Nueva Era 2, 387. Para iniciar este encuentro trimestral intergrupal, Caminando al Concilio de Shambhala 2025, vamos a pronunciar conjuntamente el mantra del primer rayo y luego la afirmación del discípulo. Mantra del primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con el amor. Me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, realizo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios. Y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así y giro. Y huello el camino de los hombres y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco. Bien, a continuación vamos a compartir con todos ustedes una presentación con el tema Labor actual del nuevo grupo de servidores del mundo. Y los invitamos a que luego de la misma compartamos reflexiones, así podemos enriquecer el tema y ampliarlo. Adelante. Sanat Kumara dispuso: primero, que penetrase dentro del planeta un potente influjo de energía cósmica del primer rayo y, sin pasar por la iniciación, muchos discípulos mundiales tuvieron esta visión particular de energía cósmica sobre sus vidas radiantes. Ello motivó grandes crisis en sus vidas particulares. Fue un aspecto tan perturbador que algunos de estos discípulos sufrieron un proceso de regresión, pero la mayoría de aspirantes y discípulos pasaron correctamente la prueba y entraron en un estado de conciencia de iluminación espiritual que les capacitó para proyectar sobre su aura magnética aquel poder supremo de energía del primer rayo. Su aura se hizo radioactiva y su radiación creó una alteración psíquica a su alrededor. Y una vez la alteración se equilibró, provocó los grupos esotéricos que han surgido de 30 años hacia acá.
La segunda parte de la disposición de Sanat Kumara tuvo como objeto realizar una infusión cósmica de energía del segundo rayo. Cuando coincidió en el corazón de muchos discípulos mundiales, les permitió ver el futuro de la raza, el bienestar futuro dentro de un plan social de oportunidades mutuas y generalizadas, con la capacidad de vivir aquel futuro en el presente. Asimismo, se hicieron radiactivos o radiomagnéticos y, como consecuencia, todos aquellos grupos de actividad que se unieron al aura de tales discípulos constituyeron puntos de iluminación en el mundo que nos está rodeando. La tercera disposición fue que tenía que cambiarse radicalmente el género de entrenamiento seguido hasta aquí para beneficio mutuo y de los propios ashramas. Como consecuencia, se dio al mundo, a través del maestro Moria, el Agni Yoga o la doctrina del corazón. Desde aquel momento, todos aquellos discípulos que habían sido contactados por la fuerza del primero y segundo rayo cósmico, el programa de Zoom en tu computadora, la oportunidad de y ahí vas a poder entrar con el ID, fíjate. Silenciosamente expectante, y al propio en tiempo este caso te está abriendo se abrió el explorador su corazón a la vida espiritual del medio ambiente. Surgieron muchos discípulos mundiales. Algunos desencarnados volvieron a encarnar rápidamente. Ahora tendrán aproximadamente entre 30 y 35 años, nos dijo Vicente Beltrán Anglada, esto en el año 1981. Van a preparar los cambios fundamentales. La consecuencia de ellos sería principalmente un equilibrio social, la unificación de las iglesias del mundo y que muchos discípulos de aquellos que habían recibido el bautismo de fuego alcanzasen la iniciación. El proceso sigue en marcha. Tenemos los planes de la jerarquía. Tenemos la disposición de Sanat Kumara con respecto a la humanidad. Lo tenemos todo, pero nos falta lo principal, la capacidad de recoger esto que tenemos y aprovecharlo prácticamente para el bienestar del mundo. Tomado de la conferencia de Barcelona el 10 de octubre de 1981, los planes jerárquicos para la nueva era de Vicente Beltrán Anglada. Respecto al trabajo unido requerido, puedo indicar las siguientes líneas de actividad y a ustedes les corresponde seguirlas, si así lo desean, o hacer lo posible para que otros lo hagan. Primero, descubrir a los hombres y mujeres de buena voluntad. No los reconocerán si tienen prejuicios raciales, nacionales o religiosos. Segundo, ponerlas en contacto con las unidades de servicio en los países en que vivan. Tercero, educar sobre lo siguiente. A. Los principios de buena voluntad, el medio y método para su verdadera expresión en la vida diaria. B. La necesidad de que sean trabajadores activos, prácticos y constantes para difundir la buena voluntad en el mundo. C. La necesidad de preparar listas para intercambiar correspondencia, enviando literatura a quienes ven la vida desde el ángulo de los valores espirituales y tratan de construir para el futuro. 4. Mantener al tanto de las actividades que realizan a las autoridades de cualquier nación,
a fin de que sepan que todo lo que hacen o pueden hacer no tiene nada de subversivo en sus actividades proyectadas, ni nada que sea causa de dificultades para algún gobernante o gobierno. Quinto, mantenerse en constante contacto con las unidades de servicio y seleccionar cuidadosamente a quienes representan el trabajo que han emprendido. Sexto, manejar cuidadosamente los grupos de meditación, de manera que nada en ello pueda considerarse como un secreto o despertar la sospecha de ser una organización secreta. No lo son. Se debe poner en relieve que este trabajo no es secreto. Séptimo, tratar de llevar a cabo en la forma más activa y concienzuda el empleo de la prensa y de la radio. Sobre estos dos últimos, hagan hincapié, pues, por su intermedio se podrá llegar a la mayoría de los seres humanos. Tienes el micrófono cerrado, Maggie. Tener presente que cada plenilunio de Wesak constituye un período de intenso esfuerzo, precedido por una preparación y purificación personales, procurando poner un fuerte énfasis sobre a. Despertar la sensibilidad a la impresión espiritual interna que emana de la jerarquía y del grupo. B. Valorar inteligentemente los pasos que deben darse durante los próximos 12 meses y planearlo con cuidado a fin de que se pueda materializar. C. Distribuir el tiempo y los recursos correctamente para llegar a ser trabajadores activos en las causas de la buena voluntad. D. Esforzarse por colaborar en todo lo que se está realizando en estas líneas. Implica descubrir a los grupos y personas que trabajan para lograr objetivos similares. E. Subordinar los intereses temporarios al bien de todo por medio del amor a la humanidad. La fuente Alice A. Bailey, el nuevo grupo de servidores del mundo, versión digital en desarrollo, Fundación Lucis. Bien, compañeros, hasta aquí la exposición del tema y ahora los invitamos para que compartan sus comentarios sobre el mismo y en principio hemos compartido realmente mucha tarea, mantenen las anteriores, mucha tarea que tenemos por delante, ¿no? O ver si realmente las estamos realizando. Adelante, por favor, a los compañeros. Sería bueno que en la medida que quieran hablar puedan levantar la mano. Si ustedes cliquean sobre participantes, se abre una ventana lateral donde van a ver las personas que estamos integrando esta reunión, y allí debajo hay tres opciones: a la izquierda me mudo, al medio levantar la mano
y a la derecha no, solamente levantar la mano al medio, y entonces le vamos otorgando la palabra a quien pida levantar la mano. Bueno, en este caso ha solicitado Martín. Adelante, Martín. Muchas gracias, María Teresa, amigo, por la presentación y por poner estos temas que tienen sus años, pero también son muy actuales, ¿no? Y lo vemos con lo que está pasando en el mundo y en la región de Iberoamérica. Y no, yo me preguntaba un poco como para empezar a conversar también. Ahí menciona al principio que ese impacto, ese estímulo que viene desde la voluntad divina se va alineando en los discípulos, en las personas de buena voluntad, y ha provocado crisis individuales fuertes, ha ido preparando el campo seguramente, y me pregunto hasta qué punto hoy colectivamente, quizás como región o como humanidad como un todo, no estamos también viviendo un periodo de adaptación o de creciente activación de esa voluntad. Hace poco Iván había compartido ahí unas reflexiones también astrológicas y de rayo, hablando de algunos tránsitos y algunas conexiones cósmicas que parecerían también ir en ese sentido. Así que bueno, me parecía algo para observar y poner también acá en nuestra reflexión. Gracias. Muchas gracias, Martín. Podemos comentar muchas cosas en relación a lo que tú has dicho. Y bueno, en segundo término, Nilda, adelante, por favor. Sí, bueno, a mí me resonó para empezar también, ¿no? Algo muy, muy concreto, donde a veces nos afligimos o nos preguntamos, ¿no? Si realmente el proceso está en marcha, si estamos cumpliendo nuestra parte frente a los sucesos locales y mundiales en general. Y me quedé con una resonancia linda, digamos, que es con el listado que nos baja el maestro, decía mantener correspondencia con los grupos, y veía esta maravillosa reunión celebrando aquí una comunicación iberoamericana sin ninguna dificultad, cada uno en su casa levantando la mano, escuchándonos perfectamente. Digo, qué mundo, qué enorme universo técnico y por lo tanto también energético, o al revés, se ha ido desarrollando en estos relativamente pocos años, para que esto sea posible. Es un paso que me gustaría celebrar, ¿no? Un logro de todos, de la humanidad en su conjunto, y de quienes seguimos sosteniendo la antorcha, ¿no? Y la otra cosa que también me había llamado la atención es, decía, avisar a autoridades, ¿no? Para que no sea secreto, que no se piense que hay algo oculto. Y yo recuerdo, digamos, algunos profesores y orientadores que yo tuve que en su formación realmente era algo que había que tener cuidado, ¿no? Y cómo ahora esto está totalmente abierto para el que quiera escuchar, por supuesto, ¿no? Y bueno, por supuesto la prensa y la radio siguen siendo muy buenos medios, pero hemos logrado, digamos, tenemos a disposición todos estos medios que a la vez nos llevan a mayor responsabilidad, ¿no? A no caer en la comodidad y a sostener la llama cada vez que seamos convocados dentro de lo posible. Eso quería comentar, gracias. Gracias, Nilda. Y bueno, sí, realmente lo que has dicho con relación al momento que estamos viviendo y a las energías que se están, que vemos claramente que están ingresando y trabajando con ellas conjuntamente, ¿no? Entonces, como bien dijo también Martín, este momento de oportunidad, que vemos las crisis que se están produciendo, sobre todo en algunos países de Sudamérica y en otros del mundo, en los que cuando se producen esas crisis es indudable que son momentos de crecimiento, ¿no? Y como grupo humano,
porque están involucradas, cuando son naciones, están involucradas los grupos, las naciones y sobre todo la humanidad. Entonces es un momento trascendente que, bueno, con todo lo que se nos ha enunciado en el tema, creo que tenemos mucho para hacer y desarrollar en este tiempo antes del 2025, que es lo que nos está convocando, y bueno, quizás surjan algunas nuevas ideas como para llevar adelante. Adelante, Iván. Gracias, María Teresa, y felicidades en primer lugar por el tema que se ha escogido ahora, un tema tan importante, tan oportuno. Ya con mención que al principio, en la primera diapositiva, se puso el propósito de las reuniones. Uno de ellos es el colaborar activamente en el cumplimiento del plan divino en la tierra. Y el tema que se ha escogido ahora es la labor actual del nuevo grupo de servidores del mundo. Y pienso que justamente es esa parte que nos toca para cumplir el plan divino, es esa labor actual que tenemos que hacer como nuevo grupo de servidores del mundo. Y por lo tanto, estar muy atentos de aquello que está ocurriendo, no únicamente lo que vemos que está ocurriendo a nivel externo, aunque eso sí nos da una indicación de aquello que se está produciendo a nivel interno, sino estar muy conscientes de las energías que nos condicionan como individuos, que nos condicionan como naciones o finalmente que nos condicionan como humanidad o como planeta. Y quién más que nosotros mismos podemos decir cuáles son esas labores actuales, porque nosotros somos el nuevo grupo de servidores del mundo. Entonces, no solamente debemos recurrir a los libros que han sido escritos ya hace bastante tiempo, sino realmente poner en práctica aquello que hemos aprendido, aquello que estamos viendo que está ocurriendo, de la manera como se está canalizando las energías que en este momento están actuando sobre la humanidad. Por ejemplo, se habló acerca del impacto del primer rayo, que en este momento también está fuertemente ahorita canalizando a través de Plutón, que justamente se está canalizando a través de Capricornio, que sería justamente todas las estructuras de poder. Y como nosotros sabemos, el primer rayo en primera instancia es una fuerza en su primer momento destructiva para justamente limpiar o purificar aquello que se ha cristalizado y de esa manera la vida de una manera más plena pueda manifestarse. Entonces pienso que esa es una de nuestras labores también como nuevo grupo de servidores del mundo, tener esa capacidad de dejar que esa energía de primer rayo o al final todas las energías que constituyen el plan divino puedan pasar a través de nosotros, que podamos ser nosotros ese vehículo receptivo o ese vehículo preparado para que esas energías del plan divino puedan manifestarse a través de nosotros, que de hecho es muy diferente a decir que nosotros vamos a manifestar el plan divino, lo cual eso sería simplemente decirlo desde el punto de la personalidad, y sino más bien decirlo desde el punto de vista del alma, que simplemente somos un canal para que esas energías se manifiesten y de esa manera podamos cumplir activamente en ese cumplimiento del plan divino. Eso quería decir. Gracias. Muchas gracias, Iván. Y tal como nos dice Vicente en una parte, tenemos la disposición de Sanat Kumara, del Señor del Mundo. Están los planes de la jerarquía
y solamente tenemos que recoger todo eso, ¿no es cierto?, y llevarlo a la práctica, como bien dices. También el maestro tibetano nos habla de todas las posibilidades que tenemos para desarrollar. ¿Alguien más, compañeros? Adelante, Ana Luisa. Buenos dias, graças pelo convite de participar de tão importante momento. Graças por estar presente e estar conectando Brasil e São Paulo a este trabalho tão primoroso. Graças. Muchas gracias. Jesús. Hay que decir que, todas las religiones de la tierra han prometido el reino de los cielos en cierta medida. De lo que se trata es de que entendamos que la tarea del nuevo grupo de servidores del mundo y la función de los grupos de buena voluntad es manifestar, construir ese reino de Dios en la tierra. Hasta ahora, hasta el siglo XIX, XX en concreto, no se había hecho una presentación tan pragmática del trabajo que aspirantes, discípulos o iniciados pueden llevar a cabo. De ahí las aclaraciones tan profundas, tan interesantes y que hoy nos pueden parecer un poco extrañas en el siglo XXI, de dar conocimiento a las autoridades del país de lo que se está realizando. Hay que saber que venimos de una época difícil, de un pasado complejo, y recordar que, por ejemplo, en Europa la famosa Revolución Francesa fue originada por grupos esotéricos que trabajaban de forma secreta, de forma oculta. Eran discípulos, eran iniciados, y entre esos grupos hubo algún que otro maestro de la jerarquía. Tal vez sea una forma de decir claramente que lo que se pretende hacer es un trabajo básicamente de buena voluntad, donde se sigue el patrón marcado por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por lo tanto, nadie debería tener prevención al trabajo. El trabajo parte de la complicidad de los integrantes, de todos aquellos humanos que han despertado en su corazón esa conciencia crística de la que tantas veces solemos presumir, de ese corazón. Cuando este corazón despierta, la buena voluntad se convierte en la herramienta de comunicación y de expresión de la conciencia. Nosotros estamos construyendo. A ver, Jesús, hay momentos Dime. que no se te escucha. No se me oye. Ahora, a ver, cuando acércate bien Ahora. al mic. Sí, nosotros estamos construyendo. Entonces debemos entender que las construcciones, por muy buenas intenciones que tengamos al respecto, siempre hay un margen que tiene mucho que ver con el grado de profundidad y de contacto que mantenemos con el alma. No podemos pretender que el trabajo de buena voluntad, este trabajo que hacemos preparatorio, sea prácticamente la última aportación que podemos realizar en esta vida, sino que es un escalón más, una planta más, un trecho más del camino. Nos dará confianza y sobre todo nos permite juntarnos esta tecnología maravillosa. El maestro hablaba de la radio, de la prensa, y también anunció que habría un invento en el siglo XX que sería muy importante. El invento es Internet, la red de redes, la comunicación total. Estos grupos básicamente hoy por hoy tienen asentado su trabajo, su campo de manifestación en las redes sociales, y es muy importante que incidamos en la buena voluntad cuando tantas noticias falsas circulan por ellas, y sobre todo animarnos mutuamente a continuar con este trabajo de revelación de la conciencia, que es la buena voluntad. Así es, Jesús, has mencionado varias cosas. Sucede también que hubo épocas, y esperemos no regresen esas épocas, que sí había que avisar a las autoridades lo que hacían los grupos, y bueno, era mejor hacerlo así.
a pesar de que no eran reuniones secretas, eran reuniones abiertas y bueno, la precaución era siempre necesaria. Y por otro lado, como bien dices, realmente la buena voluntad es la llave, ¿no?, que abre todas las puertas y que nos interrelaciona sensiblemente con nosotros mismos internamente y con todos nuestros compañeros de grupo y con los reinos. A ver, tenemos la posibilidad de compartir ideas. Maggie, Joseph. A ver. Ivonne. Bueno, buenos días a todos. Y aquí revisando todo este trabajo tan hermoso que han hecho y tan productivo para recordarnos a todos cuál es nuestro trabajo y despertar la conciencia de nuevo de la necesidad de proyectarnos como discípulos en el grado en que estemos, aportando cada quien lo que le corresponde. Revisando el trabajo de Alice Bailey y del maestro en el libro del discipulado de la nueva era, nos mencionan los 10 grupos simientes en los que hemos de trabajar y corresponde, como dice Jesús, en contacto con el alma, descubrir en qué grupo y cada quien qué dones y qué facultades tiene para poder cumplir con ese trabajo tan importante en la intención que se propuso Alice Bell de abrir la escuela arcana para crear discípulos, para hacer conciencia. Y bueno, entre esos grupos veo que están los observadores entrenados, que es muy importante su trabajo porque son los que, precisamente yo creo que son los que están ahorita manifestando su labor, porque se está deshaciendo el espejismo y la ilusión de los planos astrales, que son los que están incitando a aquellos jóvenes precisamente que han nacido a partir de los 80 y los que siguen naciendo en este periodo del 2000, como ellos están teniendo esa visión y bueno, como pueden, están tratando de liberar esos espejismos de control, tratando de imponer las energías de Acuario, que es de libertad y de amor y servicio a su manera, y como todo es un comienzo, pues es una crisis ahorita importante, pero que tiene que traer cambios a futuro, y ese es precisamente el trabajo que estamos tratando de hacer para llegar al concilio. Muchas gracias por sus aportaciones y esperamos llegar todos a ese 2025. Así es, Ivonne. De alguna manera vamos a estar presentes. Muchas gracias. Y Joseph, tienes la palabra. Bueno, yo creo que a pesar de que el tibetano hace pues casi 100 años comentaba una realidad que se ajustaba bastante a una
estructura de grupos, yo tengo la firme convicción de que esta nueva era está germinando un nuevo tipo de espiritualidad, una nueva espiritualidad que posiblemente esté muy empapada de conciencia social y que muchas veces está creciendo más allá de los dominios de las antiguas tradiciones o incluso ideas y creencias que ocuparon o dedicaron al ser humano en toda la era de Piscis. Entonces, pues bueno, yo creo que los grupos también, igual que la comunicación antes era absolutamente estructural, era muy piramidal, ahora, como comentaba Jesús, Internet ha establecido un nuevo tipo de comunicación. Es una comunicación mucho más horizontal, mucho más neuronal. Yo creo que de la misma forma los grupos espirituales tenemos que hacer esa misma adaptación. Yo creo que los mensajes, las acciones, las iniciativas, los campos de servicio deben también de reflejar esa plasticidad que actualmente pues tienen las nuevas generaciones de más jóvenes, que posiblemente están pensando o están esperando una vertebración espiritual, pero de una forma diferente a la que nosotros creemos que debemos de realizar, ¿no? Entonces, posiblemente viendo esta conciencia o ampliando nuestros horizontes, podamos empezar a generar un semillero de ese relevo generacional que tanto nos preocupa, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que es muy importante tener en cuenta pues algunos aspectos que, digamos, han quedado cristalizados en las antiguas formas de los grupos espirituales. Y por hacer una lista que yo creo que a todos nos puede resonar, grupos esotéricos o teosóficos espirituales han caído o continúan incluso algunos manteniendo líneas dogmáticas e inflexibles. Otras veces son poco permeables a otras verdades y realidades que circundan posiblemente y complementen las verdades que están promoviendo. También hay muchos niveles muy altos de endogamia dentro de los grupos espirituales, o incluso ya, por qué no decir, la existencia de determinados tipos de liderazgos que ya son caducos en la era de Acuario. También se ha arrastrado un problema que todos reconocemos, y es que ha habido en los grupos mucha unidad física en lugar de una unidad de espíritu entre sus miembros, porque tal vez esa apertura de conciencia que todos debemos de realizar a nivel individual es una responsabilidad que se ha relajado dentro del grupo y se ha diluido, ¿no? Y desde ese punto, pues muchas veces lo que ha sucedido es que ha habido una prevalencia del plano de la personalidad en las relaciones. Y eso también se ha visto muchas veces, pues que cuando se han realizado invocaciones o tal vez ha habido un excesivo ritualismo sin esa conciencia tan necesaria que realmente es la que imprime fuerza a todo ese carácter invocativo. Y por supuesto, y por último, yo percibo que al menos ha decrecido esa responsabilidad y compromiso que antaño había. Entonces, pero por otro lado, sí que es cierto que Internet ha generado pues una plasticidad y nos ha puesto en contacto, ha generado nuevas relaciones que antes no habían. Y bueno, en definitiva, que estamos despertando ya a una nueva conciencia y debemos de estar atentos, y los grupos deben de adaptarse, deben de ser flexibles a esta nueva realidad. Muchas gracias. Gracias, Josep. Adelante, Ricardo. Sí, muchas gracias. Pues muy interesante todo lo que hoy han compartido los compañeros, y con esto también pues llevar a la reflexión lo que está sucediendo actualmente. Y lo que vemos desde la perspectiva actual es una evolución de la humanidad, una evolución de ese cuarto reino que está con la necesidad y el compromiso
de estar en sintonía con la evolución del propio logos planetario y del propio logos solar. Debe de haber una sincronía de tal suerte. No es casual todo lo que ha estado sucediendo. Pruebas a veces muy complejas. Y a veces cuando se habla del Señor del Mundo, nuestro amado Sanat Kumara, también se le menciona como el adolescente de 16 primaveras. Y se nos hace recordar que en esta expresión estamos llevando lo que es la evolución de la humanidad en sí. Él está reflejando de alguna manera que la humanidad tiene todavía mucho que recorrer. Es joven todavía, de 16 primaveras, porque es un reflejo. Pero cuando vamos a los individuos nación, cada nación es un individuo y cada una de las naciones tiene su propia evolución, su desarrollo. Va plasmada a través de su historia, de las actividades de sus miembros, en una conjugación de corrientes de mucho tipo, les llamaríamos ahora corrientes históricas, donde se han ido mezclando todas estas energías. Y en América, por ejemplo, la América precolombina, hasta el siglo XVI, cuando llega una corriente europea con varias fuerzas, misiones, conceptos tan diferentes, y se hace una mezcla profunda de todo esto, pero el individuo-nación sigue adelante. Y ahora vemos que estos individuos siguen creciendo, están en busca de verdades, de su propio desarrollo, están con el anhelo de alcanzar lo supremo, pero es un proceso. Los niveles que tiene la humanidad son diversos. Lo que se busca a través de los aspirantes y los discípulos mundiales es apoyarse en ellos, y se forma así y se integra de esa manera el nuevo grupo de servidores del mundo. Pero ante todo esto que está sucediendo, cuando vemos que se van incendiando muchas naciones, lo que nos corresponde como grupo es estar serenamente expectantes, atentos, muy atentos. Y algo que siempre nos ha estado indicando nuestro hermano Vicente Beltrán Anglada, es de que todo sea impasible, una actitud impasible, no tomar partido, no estar en un bando o en otro, sino estar en un punto neutro, en un punto que permita la verdadera acción, el recibir, como se sabe y creo que es aceptado, muchas energías que provienen de Shambhala, que pasan por la jerarquía y que llegan a la humanidad a través del nuevo grupo de servidores del mundo. Continuar ser canales de esto y no tomar ningún extremo, no tomar partido, y trabajar para que ese trabajo profundo, serio, grande, tenga los resultados que se están deseando en este divino plan. Hay mucho por hacer. El camino hacia el Concilio 2025 todavía tiene mucho que realizar, pero creo que se está haciendo adecuadamente. Y el trabajo que se está haciendo ahora, creo que se debe de continuar, de intensificar, y sobre todo en los grupos llamados espirituales, que surja una verdadera integración. Esto es lo que les quería comentar. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, hay mucho por decir de lo que dijo Ricardo, pero vamos a dar primero la palabra a Josefina. Adelante. Gracias, María Teresa. Buenos días, compañeros. Sí, es muy importante en estos tiempos actuales que estamos viviendo, de tan marcadas energías del primer rayo, a donde volteamos nuestra cabeza, vemos crisis, vemos movilización de todas esas energías fuertes,
es importante la conciencia de grupo y no dejar pasar precisamente esas oportunidades que como grupo se nos ofrece, porque parece que nos estuviera diciendo el cambio es o sí, porque si eso sucede, si no aprovechamos las oportunidades, nos podemos cristalizar y, como decía una de las láminas, efectuar más bien regresiones en nuestro camino, en nuestro sendero. Los reajustes que tenemos de vivir son necesarios, individuales y grupales, y en todos los aspectos económicos, sociales, políticos. Es muy importante, como decía Ricardo, y a esas energías de primer rayo, integrar el rayo del amor. El segundo rayo, realizar trabajos desde el corazón para amar a nuestro prójimo, realizar trabajos de justicia social. Si realmente no queremos intervenir muy activamente, no hacer como pronunciamientos respecto a lo que está sucediendo en el mundo, no permanecer indiferente, pero al menos hacer ese trabajo interno y trabajar en unión con los compañeros del camino, cumpliendo nuestra parte, en unión con esa jerarquía y guiados por ese bellísimo trabajo que observamos de los maestros, con nuestras atentas reflexiones y nuestro deseo íntimo de estar irradiando en todo momento ese amor a la humanidad, al planeta, al grupo que nos toca vivir. Gracias, compañero. Muchas gracias, Josefina. Y agregar que se habló de incendios, ¿no es cierto? Incendios en los países, y en realidad hemos leído por ahí que los incendios se provocan cuando hay residuos kármicos, ¿no? Literalmente es así, y en realidad lo que debemos promover es el encender, que los países se enciendan, ¿no? O sea, que puedan finalmente irradiar la propia luz que ha logrado conseguir. Esto lo puede hacer solamente a través de ese grupo, de parte del nuevo grupo de servidores del mundo que habitan ese país. O sea, eso claramente lo dijo Vicente Beltrán Anglada cuando estuvo en Argentina, sobre que los discípulos son los que debían dar la nota, ¿no? Son los que dan la proyección del camino hacia adelante, o los que muestran. Y bueno, cada uno de nosotros puede aportar algo en relación a esa tarea. Y también dijo Ricardo esto de permanecer en el punto neutro, ¿no? Pero justamente se plantea algo de eso en este momento, de la gran tarea de enfrentar al morador, ¿no? O de mantenernos firmes ante el morador. Pero finalmente aparece el ángel de la presencia, y allí sobre ese ángel es el que nosotros vamos a trabajar, o con ese ángel, ¿no? Para cumplir nuestra parte. A ver, ¿quién más? Adelante, Nilda. Sí, solo reflexionar un poco sobre algo que dijiste con relación al punto neutro. Yo entiendo que todos hemos transitado lecturas sobre
sobre esto en relación al Tratado sobre los Ángeles que escribió Vicente y a muchas conferencias, pero a veces es como que se sigue confundiendo, ¿no? Neutralidad con indiferencia, con no compromiso. Quería destacar que en el marco en el que hablamos de neutralidad refiere a un lugar que no es ni un opuesto ni el otro, ni la mitad entre los opuestos. Es un lugar, sería la tercera punta del triángulo, ¿no? En la imagen que a mí se me ocurre, donde podemos ver las cosas desde otro lugar y sobre todo saber que no estamos viendo las cosas en su totalidad y por lo tanto evitar la tentación de situarnos en un polo para enfrentar al otro, salvo que por cuestiones de acción, de profesión, de vida, nos toque estar en algún lugar muy definido, donde hay que hacer algo corporal para ello, pero desde el lugar nuestro meditativo, de acción interna, quería como volver a destacar esto, ¿no? De la neutralidad como el lugar de la morada de los ángeles, desde el cual los opuestos se integran, no desaparecen, se integran. Y me parece que a veces en el fragor de la angustia que nos provocan algunas situaciones nacionales o locales, tal vez olvidamos esto o creemos que la neutralidad es no compromiso, ¿no? Eso quería destacar y también decir que el tema de conciencia grupal que rozaron algunas de los comentarios me parece trascendente y tal vez como la llave para el próximo paso en el nuevo grupo, ¿no? Joseph mencionó que a veces en los grupos se priorizaron mucho las meditaciones o las invocaciones sin poder aprehender esta noción de conciencia grupal y hacerla carne. Quería agregar que también muchos grupos nos hemos concentrado en acciones beneficiosas, acciones realmente dentro del plan, pero por ahí descuidando un poco esta noción que me parece que podría ser tema para un encuentro completo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Nilda. ¿Quieres agregar algo más, Ricardo? No, de momento creo que se ha dicho bastante y creo que se nos invita a estar perfectamente integrados, unidos y ser conscientes de que podemos ser canalizadores de esa luz liberadora, de ese amor incondicional y de esa voluntad al bien. Allá está el compromiso de los grupos y bueno, creo que se hace un esfuerzo porque esto se pueda cumplir. Sí, gracias, Tere. Bueno, adelante. Muchas gracias, Ricardo. Si no hay algún otro comentario, pasamos a la nueva etapa. Adelante, Joseph. Bueno, en esta segunda parte queríamos generar una conversación porque creemos que existen varios temas bastante importantes que están generalmente presentes a lo largo de todos los encuentros trimestrales. Se puede decir por ello que son transversales tanto a este grupo como a cualquier otro grupo de iniciativa espiritual. Y bueno, queríamos, si da tiempo, pues lanzar 3 preguntas para realizar un intercambio sobre estos temas, ¿no? La primera pregunta que os proponemos es la siguiente. ¿Cómo consideráis de apropiado que el tema del Agni Yoga en relación con la labor y las funciones y los objetivos del nuevo grupo de servidores del mundo? Dar vuestra opinión y podemos continuar con levantar la mano de la plataforma para dar vuestras opiniones. Ciertamente ya se ha hablado, casi esta pregunta enlaza con la conversación que hemos tenido, porque hemos hablado de este punto que integra los opuestos. Estamos hablando de
del fuego que insufla, que ha de insuflar la mente para quemar esas inmundicias de la mente. Entonces, ¿qué es lo que pensáis con este Agni Yoga? Un Agni Yoga que realmente, como ya sabéis, integra los tres Agnis, los tres yogas anteriores. Empezamos la conversación. Adelante, Jesús. Mira, respecto al Agni Yoga, cabría decir que para los que llevamos años en el tema del Raja Yoga, es la aventura que se nos presenta por delante, la aventura más inmediata. De hecho, nos podríamos definir como practicantes del Agni Yoga, aunque evidentemente todavía no hemos obtenido los beneficios que con el Raja Yoga sí que hemos obtenido. Se tratará de continuar el camino, de perseverar en la técnica. Básicamente de conciencia. El Agni Yoga es fundamental para los grupos de buena voluntad. Si en un principio los grupos de buena voluntad se sustentan en la devoción a un ideal, en el conocimiento de alguna religión concreta o desde el punto de vista civil de desarrollar un derecho y una capacidad de conciencia nueva en el pueblo, en los grupos, personas, hemos de entender que la práctica del Agni Yoga por una reducida parte de los miembros de los grupos de buena voluntad catapultarán a estos grupos a un contacto más certero con la propia jerarquía planetaria y sobre todo con el propósito. Será muy necesario enseñarles. Será muy interesante aprender a descentralizarse y a manifestar la conciencia grupal. De lo contrario, el Agni Yoga no se podrá manifestar. No se escucha bien, Jesús. No se escucha. A ver, ¿no? A ver de nuevo. Que decía que será muy interesante que hagamos hincapié en el trabajo grupal, porque de lo contrario el Agni Yoga no se va a manifestar. En todo caso, Jesús, incides en el trabajo grupal para alcanzar o para seguir la línea del Agni Yoga, pero en principio el paso ineludible es ese aumento de la presencia individual, porque sin el incremento de esa presencia individual, los grupos espirituales no dejan de ser una aglomeración de personalidades, ¿no crees? Decía, de hecho es tan novedoso el tema del Agni Yoga, aunque nosotros llevemos tantísimo tiempo hablando de él, prácticamente más de la mitad de nuestra vida, por la presencia de Vicente Beltrán aquí en Barcelona, por los estudios de la obra de Nicolás Roerich, pero hay que indicar una cosa, no es lo mismo el conocimiento libresco que tenemos todos sobre el Agni Yoga que lo que es la práctica del Agni Yoga. Así como que el Raja Yoga nos ha dado un potencial intelectual increíble, una capacidad increíble de almacenar y sobre todo de administrar, archivar correctamente los datos, se trata de que con el Agni Yoga todo eso empieza a funcionar, empieza a caminar, manifestándose como una nueva conciencia. Evidentemente el primer paso lo da uno, se da siempre a nivel individual, pero la ayuda del grupo es fundamental para que los miembros del grupo tengan mucha más confianza en el trabajo que están haciendo. Será necesario entonces que los integrantes del grupo practiquen el Agni Yoga también. Así lo veo, yo también. Creo que Ana Luisa quería comentar algo, ¿no? ¿Es así? Creo que realmente cada grupo de Agni Yoga
tiene que estar cada vez más conciso e integrado para que esta montagem, tanto grupal quanto individual, fique muito mais fuerte. Perfecto. Muchas gracias, Ana Luisa. ¿Alguna aportación más sobre esta pregunta? Adelante, Maggie. Tienes que abrir el mic. Gracias, Joseph. Gracias, María Teresa. Mirando, tenemos compañeros nuevos y Vicente Beltrán Anglada nos habló del Agni Yoga. Este yoga que, como habíamos dicho, vino a través del maestro Moria y que nos invita a tener una correcta atención, esa atención hacia todos estos hechos que están ocurriendo, tanto dentro nuestro como fuera nuestro. Esa atención es fundamental. También nos invita este Agni Yoga a una serena expectación, estar expectantes ante algo, ante la vida, y una perfecta adaptabilidad, que esto también nos conlleva a no lucha, a no liderazgos, a estar dejándonos fluir y estar muy atentos a que la buena voluntad y la verdad que hay en cada uno de nosotros, ese ser crístico, se manifieste, para que así en cada paso que estamos dando nos podamos convertir en seres irradiadores de esa verdad y de esa luz. Gracias, José. Muy rico. Gracias, Maggie. Adelante, Ricardo. Sí, y creo que es una gran oportunidad que tenemos como grupos, como aspirantes, como los que ya han llegado al discipulado, de ser grandes servidores, el tener presentes que el Agni Yoga ya está aquí, pero también recordar que la ley de los ciclos, esa ley tan grande de periodicidad que rige no solo para nuestro universo, sino para el cosmos todo, nos está indicando que este es el cuarto yoga de un cuarto en un cuarto reino, en un cuarto planeta, y que está también nuestro logos iniciando una cuarta iniciación, al mismo tiempo que nuestro logo solar, una cuarta iniciación de ese nivel, claro, que es incomprensible para nosotros, pero nada es casual. Veamos toda la sincronía y cómo este cuarto yoga, un yoga de síntesis, un yoga de fuego, nos une al cuarto plano, al plano búdico, y que en esta tarea del nuevo grupo de servidores del mundo, lo ideal es llegar a comprenderlo y sobre todo a aplicarlo. Hay un gran compromiso. Se dice que será el yoga que va a predominar durante la era de Acuario, pero Acuario apenas está entrando, Piscis está acabando de salir, por lo tanto la oportunidad sí es grande, no es simple, no es fácil, pero el compromiso ahí está. Como lograr que los grupos, los individuos que están en esos grupos, podamos llegar a comprender cuál es esa estructura del Agni Yoga y cómo empezar a vivirlo, que ese es el gran reto que tenemos. Gracias, Joseph. Muchas gracias, Ricardo. Adelante, Nilda. Gracias. Sí, yo quería, recordando los 3 estrategias del Agni Yoga, ¿no? Que Vicente siempre nos dice que no hay reglas, apenas nos presentan estas estrategias y nos dejan la tarea de ir creando y recreando cómo esas estrategias van funcionando en la vida individual y grupal. Quería detenerme en la tercera, ¿no? En la adaptación, una perfecta adaptación psicológica.
Y a partir de mi propia experiencia, de conversaciones, de lecturas, me voy dando cuenta que esa perfecta adaptación psicológica, por supuesto, incluye el fluir, el no reaccionar, el responder en vez de reaccionar, pero también sin dejar de olvidar que no se trata de una adaptación pasiva, sino de una adaptación activa, creativa. Y me parece que ahí está uno de los secretos, ¿no? Cuando algo sucede, ¿cómo hacer para no solo evitar el profundizar conflictos o enfrentamientos o irnos o cualquier actitud poco perteneciente al Agni Yoga, sino también encontrar la manera de elegir una respuesta que sea tan inteligente, digamos, con tanto discernimiento, que lleve la situación hacia los valores que pretendemos expandir, ¿no? Mencionaban en la buena voluntad, la verdad. Entonces, en cada pequeña situación, encontrar la forma de adaptarse en el sentido de integrarse a la energía grupal de la situación que se trate, pero al mismo tiempo adaptarse de una manera activa, llevando el timón desde la buena voluntad y con absoluto respeto por los otros seres, pero tratando de expandir, de integrar a esa situación los valores que creemos son los apropiados para resolver o para avanzar o expandir esa situación, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Nilda. Creo que afortunadamente la línea de lo que comentas, bueno, pues queda mucho todavía que realizar, mucho trabajo que hacer. Y bueno, y la adaptabilidad es un tema bastante complejo, junto con esa tendencia a la pasividad, muchas veces mal entendida por la práctica del silencio. Pero bueno, seguimos con la conversación y ahora, Iván, tienes la palabra. Perfecto, gracias, Joseph. La pregunta va en el sentido, dice ahí, ¿cuán apropiado es el Agni Yoga en relación al tema? Y el tema que ahora se está tocando es la labor actual del nuevo grupo de servidores del mundo. Entonces podríamos parafrasear de alguna manera la pregunta y preguntarnos si nuestra labor actual como nuevo grupo de servidores del mundo es el utilizar el Agni Yoga. Y yo pienso que la respuesta es un definitivo sí. Por lo mismo está apareciendo en nuestra conciencia grupal desde el término del Agni Yoga, como todo lo que ya se ha ido aportando desde Vicente Beltrán Anglada, Roerich y muchos otros autores, pero pienso que a nosotros nos toca realmente encarnar por lo menos el inicio de esta nueva conciencia, por llamarlo así, del Agni Yoga. ¿Y por qué en este tiempo sería importante? Porque pienso que como nunca antes se está dando en el mundo una densidad de ilusión y espejismo, como tal vez las más grandes que se haya dado en nuestra historia planetaria. Y pienso que el Agni Yoga es exactamente esa herramienta para poder disipar el espejismo, ya que si hablamos que el Agni Yoga apunta hacia ese cuarto plano, que es el plano búdico, ese plano que es de la razón pura o es de la armonía, y que como sabemos se consiguen, hablando del cuarto rayo, esa armonía a través del conflicto, y eso se equilibra, o más bien se llega a ese punto de armonía cuando resolvemos los pares de opuestos. Pero esos pares de opuestos siempre va a estar funcionando en nuestra mente mientras existe ese espejismo que nos lleva de un lado hacia el otro lado a través de nuestros pensamientos que están yendo de un extremo al otro extremo, y sin embargo nunca estamos viendo la realidad.
Cuando disipamos el espejismo, entonces el camino está abierto y ahí podemos ver la realidad. Y esa es la manera más poderosa, más fuerte que podemos ayudar en estos momentos actuales que estamos viviendo en la humanidad, de tremenda densidad de espejismo. Y justamente el Agni Yoga pienso que es aquel que nos lleva más allá de la mente concreta, nos lleva primero a la antesala del plano búdico, que sería el mental superior, que es donde está la morada de nuestra alma. Entonces, en ese equilibrio en nuestro plano mental, ya que nos podemos dar cuenta que el productor de la ilusión y el espejismo en el mundo son nuestros pensamientos. Entonces el problema lo hemos generado en el plano mental y la solución está en el plano mental. En otras palabras, ese contacto con el alma. Y de esa manera puede venir el equilibrio en el plano mental, el plano inferior y el plano superior. Y en ese equilibrio nos da o nos abre una puerta hacia un tercer camino, que sería justamente el plano de más arriba, el plano búdico, el cual ese es el objetivo del Agni Yoga. Y pienso que ese es el objetivo actual que tenemos como reto del nuevo grupo de servidores del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Adelante, María Teresa. Bueno, en la misma línea de Iván, o sea que en principio se observa en nuestros grupos de trabajo, que hay o habemos algunos compañeros, me voy a incluir yo también, porque sin dudas cada uno tiene sus propios espejismos y sus propias ilusiones, ¿no? Que a veces nos sumamos a elecciones que aparecen inadecuadas o inapropiadas para el bien común o por el bien mayor. Es decir, sabemos también que esto es un camino, ¿no es cierto? Es un camino de liberación. Es un camino de liberación de Maya, de los espejismos y de la ilusión. Y que dentro de los grupos hay una gradación de diferentes niveles de comprensión y de, como bien decían antes, de adaptabilidad, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, creo que debemos trabajar mucho en nosotros y en los grupos, ayudándonos para poner la palabra adecuada, para no herir al hermano, y expresar nuestra comprensión en relación a determinados temas, sobre todo, por ejemplo, en relación a los gobiernos que en estos momentos tenemos en nuestros países. Algunos observamos desde afuera o desde adentro, ¿no es cierto? Y vemos de una manera y muchas veces no apreciamos que los gobiernos también, pese a que aparecen a nuestra visión como negativos o como autoritarios o como dictatoriales o como lo que sea, son los adecuados para provocar las crisis necesarias para que como grupo humano que es la nación, el discípulo nación, pueda avanzar e ir hacia adelante. Así tenemos varios ejemplos en este mismo momento en Sudamérica y en toda Latinoamérica e Iberoamérica, distintos condicionamientos que nos van a permitir sin dudas ir hacia adelante. Pero el punto está en discernir adecuadamente como individuos y como grupos, y dispersar todo aquello que sea innecesario como para fortalecer el espíritu democrático, el espíritu de la democracia, ese gran ser que es la democracia, que es un
paradigma importante de gobiernos de pueblos, que todavía aún no se han expresado adecuadamente ese espíritu, ¿no? Y que tenemos como el deber social de precipitar ese modelo, si podemos llamarle modelo, a ese grande, a esa energía que es la democracia. Pero para eso tenemos que ser absolutamente democráticos nosotros, en todo sentido, ¿no? Inclusivos, amorosos, el tema del compartir, del participar, del cooperar, todo lo que sabemos, pero hay que ponerlo muy, muy, muy en práctica, ¿no? Entonces, de esa manera creo que podemos ir avanzando hacia esa unidad de naciones que se espera sea la correcta y la más adecuada para los tiempos que vienen. Eso quería compartir, compañeros, con ustedes. Muchas gracias, María Teresa. Adelante, Martín. Gracias, Josep. Sí, en línea con lo que venían diciendo recién, es evidente que, me parece a mí evidente que el nuevo grupo de servidores del mundo está inmerso en el espejismo o en la ilusión con relación a los procesos políticos que estamos viviendo, que hay una parte, y la muestra más clara de eso es que si empezamos a discutir más en detalle, por ejemplo, la crisis en Bolivia, en Chile, o no sé qué pasará con las elecciones en España, vamos a ver puntos de vista divergentes y posiblemente se genere una barrera y hasta sea difícil pasarla, ¿no? Y no se logre mantener un estado de unidad y de verdadera integración. Entonces, da la impresión de que en el plano mental superior, ¿no? Cuando uno habla de la unidad, del propósito de Shambhala y quizá en los planos más sutiles, está claro y no hay divergencias y hay hasta unanimidad. Ahora, cuando empezamos a bajar a tierra esas cuestiones, es decir, cuando se empiezan a involucrar, ¿no es cierto?, el plano emocional, el plano mental concreto, bueno, todavía el campo no está tan limpio como para poder lograr esa potencia, y estamos perdiendo fuerza como grupo, evidentemente. O por lo menos la energía jerárquica quizás no está llegando con tanta potencia como pudiera. Y ante eso, bueno, nos plantea el desafío de qué hacer, ¿no? Y yo creo que, un poco como también mencionaban antes, de que cada uno tiene un deber y trata de hacerlo lo mejor posible, y hay que ser sumamente cuidadosos, y el cultivo del Agni Yoga se vuelve muy necesario para poder, transitar esto de la manera más potente y a la vez involucrada y menos nociva posible. Muchas gracias, Martín. Yo quería apuntar también que muchas veces la inmediatez de nuestros propios países pues nos hace centrarnos en la exhortación hacia implantar nuevos modelos de gobierno, pero los retos son mucho mayores. Y yo, si me permitís, os voy a citar unos cuantos nada más para que veáis el momento en el que nos encontramos. Pues bueno, un tema que es muy, muy relevante y que es muy transversal también, es la crisis ecológica derivada del cambio climático. Otro, la subsistencia de las desigualdades de oportunidades en todo el planeta. Por otro lado, seguimos teniendo conflictos armados y enfrentamiento entre etnias, civilizaciones y religiones. Por otro lado, estamos absolutamente obsesionados en algunas partes del mundo por encontrar nuevas formas de energía. Y qué decir de la precariedad laboral, los grupos de desplazados, los flujos migratorios, el rescate de ellos, la acogida por los países del primer mundo. ¿Qué sucede con la ampliación de los muros fronterizos? La existencia todavía hoy en el siglo XXI de presos políticos. Todavía seguimos ejecutando arreos por penas capitales. El tema esencial, vergonzante, de la represión contra las mujeres y la violencia de género. La persistencia todavía de la tortura en las cárceles. Las grandes hambrunas de determinadas zonas del mundo. La continua violación de los derechos humanos. Todavía hay en todos los países seres que carecen de unas condiciones mínimas de vida.
la precariedad laboral, sobre todo de los jóvenes, la xenofobia e intolerancia religiosa que se da en casi todos los países, y donde no se da la impunidad del poder económico y la corrupción. Entonces, son muchos los retos. ¿Por dónde podemos empezar? Pues bueno, por nosotros mismos. Yo os quería proponer un ejercicio hablando de Agni Yoga, y es el siguiente. Cuando hablamos de ilusión, bueno, lo entendemos, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Yo os quiero proponer un pequeño ejercicio, no sé, a ver qué os parece. Cuando interaccionamos con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con la sociedad, muchas veces cuando vemos las sombras de los otros tendemos a una reacción rápida, a un juicio, a una crítica. ¿Somos capaces de ver en esas reacciones, en esas sombras de los otros, sus yos inferiores? ¿Podemos poner en práctica ese ejercicio? Porque si somos capaces de ver en esas expresiones disfuncionales, en esas expresiones que son fruto de la ilusión, podemos ver esa expresión del yo inferior, posiblemente aprendamos a ver en cada uno de los demás la luz que imparten, que desprenden, que brillan, y dejar de etiquetar a los demás por esas partes tan oscuras. Es un ejercicio tremendamente revelador y transformador al mismo tiempo. A ver qué os parece. Muchas gracias. Adelante, Josefina. Gracias, Joseph. Muy importante lo que dijiste acerca de todos esos problemas que asolan a la humanidad. Y yo quería proponer también el trabajo desde el silencio. Cuando nosotros entramos en ese silencio que es parte del Agni Yoga, todo fluye más libremente, más espontáneamente. Entramos en meditación, nos aquietamos, sobreviene el silencio y de pronto, como un rayo, nos viene la intuición, esa intuición que en el bullicio de los problemas de la vida cotidiana no se nos presenta, y esa intuición es como relámpagos de verdad. La mente en silencio nos da un contacto íntimo con el alma que nos presenta soluciones para cualquier clase de problema en el que estemos observando. Por eso es muy importante ese trabajo del nuevo grupo de servidores del mundo, desde el aquietamiento de la mente, desde la meditación y desde el silencio. Porque cuando tenemos la atención en la mente, en ese vacío psicológico que sigue al silencio, nosotros nos conectamos íntimamente con esa chispa divina, con ese santuario que tenemos dentro nuestro, de nuestro yo superior, y realizamos estados de una conciencia pura, de una conciencia elevada, que en la vida diaria, en la vida de tantos problemas que tenemos que afrontar, no se nos presente. Entonces, muchos momentos de silencio y meditación necesitamos hoy en día. Gracias. Muchas gracias, Josefina, por esta última y valiosa aportación. Finalizamos esta parte y ahora vamos a dar paso a la meditación. Identificémonos como grupo en el plano mental. Fortalezcamos la realidad de la fusión e integración grupal con el nuevo grupo de servidores del mundo, utilizando la siguiente afirmación. Soy uno con mis hermanos de grupo.
todo lo que poseo es de ellos. Que el amor de mi alma afluya hacia ellos. Que la fortaleza que hay en mí los eleve y ayude. Que los pensamientos creados por mi alma lleguen a ellos y los alienten. Tomemos nuestro lugar en el centro cardíaco del nuevo grupo de servidores del mundo. Identificados con los núcleos esotéricos de entrenados trabajadores ocultistas de todas partes del mundo. Alcancemos, a través del puente Antacarana, una aguda identificación con la jerarquía espiritual, el corazón planetario, y con Shambhala, el centro coronario del planeta Tierra. Permanezcamos en la periferia del gran ashram. Manteniendo el alineamiento planetario abierto y la mente equilibrada y quieta. Contemplemos de forma breve la continuidad de vida y conciencia dentro del planeta. A través de los grupos vinculadores, los divinos contemplativos entre Shambhala y la jerarquía, y el nuevo grupo de servidores del mundo, entre la jerarquía y la humanidad. Meditamos sobre la función esotérica del nuevo grupo de servidores del mundo. Liberar a los prisioneros del planeta. Trabajar en los intervalos
para mantener el progreso del plan. Mantener la visión ante los ojos de los hombres. Integrar y sintetizar toda la actividad constructiva como demostración de la gloria del Uno.
Visualizamos la afluencia de la voluntad al bien, el amor esencial, a todo el planeta, desde Shambhala hacia el corazón planetario, la jerarquía, el Cristo, el nuevo grupo de servidores del mundo, hombres y mujeres de buena voluntad, a través de las entradas planetarias activas a los corazones y las mentes de la entera familia humana. Reenfocamos la conciencia como grupo dentro de la periferia del gran asrama, pronunciando la afirmación del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Reflexionamos y consideramos los diferentes medios por los cuales el poder de la vida una y el amor del alma una se expresan en el mundo gracias a los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo, construyendo así una forma mental que ofrezca solución a los problemas mundiales. Al pronunciar la gran invocación, visualizamos la afluencia de energía a todo el planeta Tierra, a través de los centros planetarios activos, irradiando y penetrando en la conciencia de toda la raza humana, de toda la humanidad.
desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz desciende a la tierra. desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Muchísimas gracias por esta hermosa meditación. Recordamos que en diciembre se celebra la Semana del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo del 21 al 28 de diciembre. Se están organizando algunas actividades como las que ustedes pueden observar en la pantalla. Los días sábados, por ejemplo, a las 11 horas de Argentina, 14 horas tiempo único, tiempo universal, es la meditación grupal creativa sobre la ley de rectas relaciones, ambos sábados. Luego, el sábado 21 a las 3 p.m. de Bolivia, 19 tiempo universal, el grupo se hace una reunión intergrupal de exposiciones, reflexiones y meditación por los grupos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz en Bolivia. Y todos los días a las 5 p.m. el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. El día domingo 22 por esta misma sala Zoom
a las 13 horas tiempo universal, vamos a realizar el solsticio de verano-invierno organizado por servidores en la luz y grupos de servicio. El día lunes, además vamos a unificar el tiempo de la meditación de triángulos con las vías del servicio por Radio Mantra y vamos a conversar sobre el nuevo grupo de servidores del mundo. El día martes, el día martes ya está, el día miércoles se participará del novilunio de Capricornio por esta misma sala a las 21 horas tiempo universal, serían 18 horas de Argentina. El día jueves realizaremos vía Skype la meditación de la reaparición de Cristo, eso es a las 21 horas tiempo universal, 18 horas de Argentina, el día jueves 26. Y el día viernes tenemos el mantra y el día sábado se cerrará, como decíamos, con la ley de rectas relaciones, con la meditación y con el mantra del nuevo grupo. Muy bien. Entonces, cierra ahora Maggie, adelante. ¿Puede cerrar, Joseph, por favor? Maggie no sé si tiene audio. Maggie, ¿puede cerrar? Adelante. Asimismo, les comento que la presentación de hoy la compartiremos posteriormente en un link. Se siguen recibiendo comentarios y sugerencias para continuar con el trabajo 1 y para favorecer el avance del género humano. Gracias, hermanos, todos, por su valiosa presencia y por la energía que han aportado en esta reunión de almas. Gracias. Y cerramos con esta reflexión de Vicente Beltrán Anglada. Hay que vivir amando mucho y para amar hay que estar muy atento al hermano, atento a lo que es él, reconocer sus debilidades, reconocer también sus cualidades, pero sin objetar nada, sin discusión alguna y entonces, en este amor, surgirá un nuevo aspecto en el grupo que desconocemos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Ana Luis. Gracias a todos y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos por este servicio. Igualmente, un abrazo para todos. Un fraternal abrazo para todos. Gracias a todos. Abrazo fraterno.